tenim l'exposició del Fermín Colomer, que ja és un ben conegut d'aquí del club, perquè ja has posat diverses vegades, també com pare, les obres que heu portat, i també ens acompanya Enric Rubio, que també aquesta part d'aquí és la que ens aporta la ciutat. Jo no tinc gaires coses a dir, simplement presentar-vos a Marisa García Otiza, que és la responsable de l'àrea d'exposicions i de cultura del Club Nàutic Salou, i excusar la presència avui del president, perquè per raons familiars avui no podia assistir en aquest acte. També excusar-me que jo no m'he pogut tampoc canviar gaire, estem de regata, som un club nàutic i també hem d'anar disfressant moltes vegades del bar. Muchas gracias, Josep. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Tengo el placer de presentar y inaugurar hoy la exposición de Fermín Colomer, presente, y Enric Rubio, ausente. Los dos son pintores de la Escuela Lotina, han expuesto ya aquí varias veces, y luego son miembros también de la asociación que se llama La Palette du Monde. Son pintores de todo el mundo que tienen sus intercambios culturales y pictóricos. También veo por aquí a alguien más de La Palette du Monde, y este año, de hecho, este verano, se refugió aquí en el Club Náutico de Salou a los pintores rusos de dos ciudades de Rusia que pertenecen justamente a esta asociación, La Palette du Monde. Estos dos pintores que tenemos hoy son dos pintores de la misma escuela, pero como se puede bien ver, tienen pues una manera distinta de pintar y de concebir el paisaje. Quizá los de Enric Rubio más coloristas, como más directos, y esto es una apreciación personal, los de Fermín Colomer algo más sutiles, más nostálgicos, más neblinosos, unos paisajes algo misteriosos también. Estos dos pintores han expuesto muchas veces de modo conjunto en Francia, en el Salón de la Bouboule, en Villachon, en Argelès-sur-Mer y en Florent-sur-Cher. Los dos también, Enric Rubio y Fermín Colomer, son profesores de dos escuelas, de dos grandes profesionales que no han empezado hoy a pintar, sino que llevan una larga trayectoria. Y eso se nota muchísimo en todo, en la pincelada, en el concepto del paisaje que tienen y demás. Bienvenidos, muchas gracias a todos por asistir. Unas breves palabras también. Excusar también a mi amigo Enric, que hoy está con un proyecto suyo de la escuela que estaba hablando ella. Están haciendo un mural bastante grande en Anglés, que es donde él está dando clases. Está con todos los alumnos trabajando en la calle y por eso no ha podido estar aquí. Después nada más, agradecer otra vez al Club Náutico que nos ceda estas magníficas salas para mostrar nuestras obras. Intentamos trabajar, intentamos plasmar lo que cada uno siente con sus obras y nada, esperemos que disfruten de esta exposición y agradecer una vez más vuestra asistencia. Nada más, gracias.